Hola, bienvenidos a NTD, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Líderes hispanos en Florida rechazan la compra de estaciones de radio por una empresa de nueva creación. Le contamos por qué. Tras la despenalización de drogas en Oregón, las autoridades del estado revelan el resultado de sus políticas contra la drogadicción. Las gimnastas que fueron víctimas del exmédico de gimnasia de Estados Unidos están tomando acción contra el FBI. Y organizaciones de derechos humanos advierten sobre los abusos que el gobierno salvadoreño estaría cometiendo bajo su régimen de excepción. Gracias por acompañarnos en NTD Noticias. El secretario de Estado, Antony Blinken, respondió a CNN sobre la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la Cumbre de las Américas, así como otros temas, entre ellos la inmigración y la influencia china en la región. El secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó el martes que Cuba, Venezuela y Nicaragua están presentes en la 9ª Cumbre de las Américas durante una entrevista con CNN Español. Cuba, Venezuela y Nicaragua están aquí. Yo los vi. Me reuní con ellos. Me reuní con la sociedad civil y con activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Habrá personas de ONGs de distintas partes de esas sociedades quienes son tan representativos o francamente, a mi juicio, más representativos del pueblo cubano, nicaragüense y venezolano que los regímenes que allá están instalados en este momento. Respecto a los países que no asistieron a la cumbre en protesta por la exclusión de las dictaduras latinoamericanas, Blinken dijo que asistieron altos funcionarios de esos países, como es el caso de Marcelo Ebrard, canciller de México. Sobre el aumento de la inmigración en la frontera sur de Estados Unidos, el secretario de Estado dijo que se está enfrentando un reto histórico y que uno de los propósitos de la cumbre es abordar la inmigración regional. Y es un acercamiento de responsabilidad compartida. Habrá una declaración sobre migración que saldrá de la cumbre. Yo creo que este es un gran indicador sobre el sentido de responsabilidad compartida. Y ante la pregunta sobre si Estados Unidos está perdiendo su influencia en la región frente a China, Blinken dijo que Estados Unidos está abordando las necesidades de la región, tales como la migración, la salud, la pandemia del virus del PSC y el cambio climático. Las autoridades de Oregón admitieron que el problema de la drogadicción empeoró luego que el estado despenalizó las drogas en 2021. Las sobredosis e incautaciones de fentanilo, marihuana y opioides se dispararon en el último año. A partir de febrero de 2021, Oregón despenalizó la posesión de cantidades personales de heroína, cocaína, metanfetamina y otras drogas. La Policía Estatal de Oregón incautó en 2021 más de 480,000 dosis de fentanilo, 17 veces más que el año anterior. Las incautaciones de marihuana se dispararon más de 10 veces en comparación al 2020, llegando a casi 1,000,000 de libras. La secretaria de Estado de Oregón, Shamia Fagan, dijo a un comité de la Cámara Estatal la semana pasada que en muchas comunidades de Oregón vimos que empeoró el problema de la drogadicción. La nueva ley asigna fondos para programas de recuperación de adictos a las drogas, pero hasta ahora solo recibieron tratamiento alrededor de 130 personas y únicamente se gastó el 13% del presupuesto destinado a ello. Decenas de mujeres y niñas que fueron abusadas por el exmédico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, están demandando al FBI por más de $1,000 millones. Más de 90 personas dicen que el FBI manejó mal el caso para impedir que Nassar abusara supuestamente de más personas. Afirman que la agencia tenía denuncias creíbles de numerosas víctimas en julio de 2015, pero no las entrevistó ni investigó adecuadamente los abusos. Como consecuencia, aseguran que Nassar pudo abusar sexualmente de unas 90 mujeres y niños en un año. Los demandantes están obligados a dar aviso al FBI antes de presentar una demanda en la Corte Federal. La agencia tiene un plazo de 6 meses para llegar a un acuerdo o rechazar la demanda antes de que se presente la demanda. Nassar está cumpliendo entre 40 y 175 años de prisión tras declararse culpable de 7 cargos por conducta sexual delictiva. También fue condenado a una pena de 60 años de prisión federal por cargos de pornografía infantil. ¿Qué le parecería un trabajo en la Casa Blanca o un periodo de prácticas profesionales? Hasta hace poco no se pagaba ni un centavo por hacer prácticas en la Casa Blanca, pero ahora eso está cambiando. Tenemos la historia. Una oportunidad para hacer prácticas profesionales en la Casa Blanca, pero sin sueldo,
No hay problema, antes era así, pero ahora todo está cambiando. La Casa Blanca dice que los becarios empezarán a recibir un pago por primera vez para equilibrar las condiciones de los estudiantes de bajos ingresos o de la primera generación de profesionales que de otra manera no podrían trabajar allí. If the intern didn't get paid, they'd have to get a second job in order to make ends meet and cover their expenses more than likely. So it's a difficult stretch. Denise Graziano es una experta en optimización del talento que frecuentemente asesora a empresas de la lista Fortune 500 sobre cómo retener y atraer el talento. In America right now, the talent pool is very tight. So it's probably something that they needed to do in order to attract enough of the right talent so they could get the work done. Los becarios de la Casa Blanca cobrarán $750 a la semana y se espera que trabajen un mínimo de 35 horas. Eso hace que el pago máximo por hora sea de $21.42. So when you build talent pools before people graduate, it's a smart investment for the future. And when you don't have a lot to choose from in a tight labor market, it's a smart play. Las solicitudes para realizar prácticas profesionales en la Casa Blanca se abrirán el próximo lunes. El programa tendrá una duración de 14 semanas con puestos de trabajo a tiempo completo y parcial. Mientras la administración Biden impulsa una drástica transición energética, sus defensores argumentan que las energías renovables, como la eólica y la solar, son más baratas. Pero, ¿es eso cierto? Según un estudio reciente, si se tienen en cuenta todos los factores de costo, la eólica y la solar son en realidad más caras que los combustibles convencionales. Mientras el mundo se apresura a abandonar los combustibles fósiles y pasar a las energías renovables como la eólica y la solar, 3 investigadores dicen que es muy pronto. Dicen que no hay que fijarse solo en las emisiones, sino en toda la cadena de valor. Su reciente estudio revela que en realidad es más caro producir energía eólica y solar que energía con combustibles convencionales. Los autores analizaron varios factores de coste, como coste de construcción, combustible, funcionamiento, transporte, almacenamiento, respaldo, emisiones, reciclaje, espacio, vida útil del equipo y la cantidad de materiales que entran en cada sistema. Descubrieron que se necesitan muchos más materiales para la energía solar, hidroeléctrica y eólica en comparación con el carbón, gas natural y energía nuclear. También analizaron otro concepto importante, el rendimiento energético de la inversión. La tasa de retorno energético mide el consumo de energía comparado a la energía aportada. Los autores, citando el trabajo de Ewan Murn, dicen que la vida moderna requiere una tasa de retorno energética mínima de 5 a 7, pero señalaron que la mayoría de las instalaciones solares y muchas eólicas son inferiores a eso y no son lo suficientemente eficientes para mantener a la sociedad. El coautor, Lars Chernikov, es economista de la energía y comerciante de materias primas. En una charla del SAGE el mes pasado, dijo: si el mundo fuera hoy en día 100% eólico, solar y de biomasa, no estaríamos sentados aquí, no habría suficiente energía, entraríamos en una situación de inanición energética, y eso es lo que se empieza a ver ahora en el mercado. Dudo que la actual vía para aumentar la electricidad eólica y solar sea viable desde el punto de vista medioambiental y la calificó de la menos eficiente desde el punto de vista energético. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Energía para solicitarle comentarios, pero no recibimos respuesta. El estudio concluye con sugerencias para una política energética revisada. La política energética no debería favorecer a ninguna de las fuentes de energía, sino que debería apoyar todos los sistemas energéticos para evitar la escasez o la pobreza energética. Los padres se están involucrando más en la educación de sus hijos desde los confinamientos de la pandemia. Algunos no están satisfechos con lo que ven y recurren a otras fuentes de educación, como la educación en casa. Hablamos con una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo elevar la autoestima mediante un enfoque más creativo e interesante al enseñar la historia de Estados Unidos. Paul Hemphill es autor, orador y veterano de guerra. Fundó American Education Defenders en 2020 como respuesta directa a las influencias negativas en las aulas que afectan la autoestima de los niños de nuestra nación. Este mensaje que damos es universal y se trata de la naturaleza humana. Se trata de activar los aspectos buenos de la naturaleza humana en cada uno de nosotros, de sacarlos a la luz para que nuestros hijos puedan realmente apreciarse a sí mismos y al país en el que han crecido.
Los usuarios se suscriben a America's 52 Stories y ven un video completo cada miércoles durante 52 semanas. Esto ayuda a los estudiantes a relacionarse mejor con el tema y así sentirse conectados. Aunque tiene su sede en Massachusetts, el 73% de sus suscriptores son de California. Lo que hago es contar historias. Dentro de la palabra historia está la palabra relato, y los relatos se componen de personas que toman buenas y malas decisiones. Así que la forma de ayudar a nuestros hijos a crecer y convertirse en mejores individuos y mejores ciudadanos es mostrarles cómo la gente tomó buenas y malas decisiones en el pasado de nuestro país. Algunos ejemplos de lecciones son mantener el sentido del humor, equilibrar el entusiasmo con la responsabilidad, enfocarse en los resultados, no en las excusas, tratar el fracaso como un valioso maestro, enfatizar la calidad y hablar para ser respetado. Hemphill cree que su programa puede ayudar a los estudiantes más que la teoría crítica de la raza en las escuelas. Hay personas que me dicen, Paul, tu programa es el único que contrarresta la teoría crítica de la raza. Todo lo que viene de la teoría crítica de la raza hace que quieras odiarte a ti mismo, que odies a tu país, mientras que todo lo que viene de tu programa hace que el estudiante realmente se quiera a sí mismo, se aprecie a sí mismo y aprecie el país en el que todas estas libertades y oportunidades están disponibles. La empresa se inspira en un bestseller de su autoría en 2018 llamado Inspiration for Teens. Consta de 200 lecciones de vida a partir de 88 relatos reales con valores morales de la historia de Estados Unidos. Las historias están disponibles en video y audio para la educación en casa y el crecimiento personal. Después del corte le traemos novedades sobre el rechazo de un grupo de hispanos a la compra de emisoras de radio en Florida. Esto y más en NTD en español. Robots asesinos, material de la ciencia ficción, pero se está convirtiendo en algo demasiado real. Hay una carrera por la inteligencia artificial y las armas no tripuladas que podría cambiar el panorama bélico. En este informe especial analizamos cómo el régimen chino está aprovechando su gran cantidad de datos para convertirlos en armas, de dónde proceden esos datos y cómo los estadounidenses están ayudando sin saberlo. No se pierdan este y otros programas especiales de China en Foco disponibles en Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. En Florida, líderes hispanos se reunieron hoy en una conferencia de prensa para expresar su rechazo a la compra de sus emisoras de radio por parte de la recién creada empresa de medios hispanos, Latino Media Network. Líderes hispanos de Florida expresaron este miércoles su rechazo a la compra de 18 emisoras de radio hispanas por parte de una empresa latina respaldada por George Soros. Se trata de la empresa Latino Media Network, un medio hispano de reciente creación que está financiado en gran parte por Lake Star Finance, un grupo de inversión afiliado a Soros Fund Management. El lunes, el gobernador DeSantis ya había denunciado que este es un esquema para manipular los medios de comunicación locales y advirtió que la izquierda radical financiada por Soros busca impulsar su agenda marxista en los votantes. Entre las emisoras de radio adquiridas por Latino Media Network se encuentra la emisora Radio Mambí, una radial icónica de la comunidad cubanoamericana. No podemos dejar que ese multimillonario activista dañino, que tiene un historial de financiar causas y candidatos radicales, no podemos dejar que ellos compren nuestras emisoras, las cuales han sido la voz de nuestro exilio. Radio Mambí siempre ha defendido la libertad.
y siempre ha transmitido las noticias de un punto de vista conservador y con honestidad e integridad. Núñez también dijo que la comunidad hispana de Florida no se dejará influenciar por la cobertura de este medio, ya que muchos de los latinos en el estado conocen de primera mano las atrocidades del comunismo. Los miembros del exilio cubano advirtieron que la reciente adquisición de Latino Media Network es un intento para imponer su agenda ideológica. Nosotros tenemos motivos para estar extremadamente alarmados sobre la imposición de una agenda ideológica contraria a los valores espirituales y morales de nuestra comunidad. Por su parte, una de las copropietarias de Latino Media Network dijo a Axios que la empresa se toma en serio la libertad de expresión en lugar de tener una inclinación política. Dicen que su objetivo es abrazar el orgullo cultural y empoderar colectivamente a los latinos. Los obispos católicos de Colorado piden a los legisladores estatales que apoyan al aborto que se abstengan de recibir la Sagrada Comunión. Enviaron una carta abierta a los políticos de Colorado el martes. El arzobispo de San Francisco ya ha prohibido a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, recibir la comunión. La Ley de Equidad en Salud Reproductiva de Colorado fue promulgada en abril. Permite el aborto hasta el nacimiento por cualquier motivo, lo que la convierte en una de las leyes de aborto más permisivas del país. Los obispos dijeron en la carta: "Nos causa profunda tristeza y angustia saber que algunos legisladores católicos votaron a favor, y que votar a favor de esta ley era, cito, participar en una acción gravemente pecaminosa porque facilita el asesinato de bebés inocentes no nacidos, y que aquellos políticos católicos que lo han hecho se colocaron muy probablemente fuera de la comunión de la Iglesia". Los obispos piden a los legisladores que se abstengan voluntariamente de recibir la Sagrada Comunión hasta que se arrepientan públicamente. En El Salvador, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como Amnistía Internacional expresaron sus mayores preocupaciones y han hecho llamados en base a las condiciones deplorables en las que se encuentran miles de detenidos bajo el régimen de excepción. Veamos. Que describieron los horrores sufridos durante el internamiento. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, expresó su preocupación de que el régimen de excepción en El Salvador no sea de excepción, sino que se convierta en una norma y desmantele al Estado de Derecho en una entrevista para EFE. De un desmantelamiento del Estado de Derecho, de una imposibilidad para ejercer la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente en El Salvador, generan la tormenta perfecta para un contexto de violaciones a los derechos humanos. El Salvador ya lleva más de 2 meses bajo un régimen de excepción que aprobó la Asamblea Legislativa por 30 días a finales de marzo. Sin embargo, se ha ampliado 2 veces sin someterse a estudio ni a debate parlamentario. De esta forma, el presidente Nayib Bukele pretende ganar la llamada guerra contra las pandillas. Según él, de las más de 37,000 detenciones, el 1% podría ser un error. Organizaciones humanitarias han contabilizado al menos 1.123 denuncias de atropello a derechos humanos, con reportes de al menos 24 personas han fallecido bajo custodia estatal. Las denuncias superan las 1.800, sumando más de 700 denuncias recabadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En medio de los cuestionamientos al régimen de excepción, el pasado viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al país centroamericano mejorar las condiciones deplorables de sus prisiones y criticó la suspensión de derechos por la prórroga de esta medida. Robots asesinos, material de la ciencia ficción, pero se está convirtiendo en algo demasiado real. Hay una carrera por la inteligencia artificial y las armas no tripuladas que podría cambiar el panorama bélico. En este informe especial analizamos cómo el régimen chino está aprovechando su gran cantidad de datos para convertirlos en armas, de dónde proceden esos datos y cómo los estadounidenses están ayudando sin saberlo. No se pierdan este y otros programas especiales de China en Foco disponibles en Epoch TV del periódico Epoch Times en español.
Y en el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente chileno Gabriel Boric habló sobre su postura ante los regímenes latinoamericanos. Esto fue lo que dijo. El presidente chileno Gabriel Boric habló el jueves sobre la situación política en las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Durante una entrevista con Telemundo, Boric opinó sobre la ausencia de estos tres países en la Cumbre de las Américas. Yo creo que Estados Unidos se ha equivocado. Entonces yo prefiero discutir con Cuba, decirle al señor Ortega que libera a los presos políticos de Nicaragua en la cara. ¿Cómo podemos garantizar que las elecciones en Venezuela sean íntegramente democráticas el próximo año? Mientras que en el caso de Cuba, Boric dijo: bueno, hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable. Las protestas de julio del año pasado y yo prefiero eso poder conversarlo. Respecto a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la cumbre por la exclusión de estos países, Boric aseguró que es respetable su decisión, pero dijo que en el caso de Chile, asistir a la cumbre es una oportunidad que no podía dejar pasar. Y ahora vamos con Julián Bertone, quien nos tiene más novedades sobre China. Una carta abierta firmada por decenas de empresarios e inversores pide una reforma política en China y enumera una serie de cambios sociales fundamentales. Veámoslo en detalle. Una carta abierta anónima está circulando en China, agitando el debate. La carta fue firmada por decenas de empresarios e inversores, principalmente de Shanghái. Dice que, en conjunto, poseen decenas de miles de millones de dólares en inversiones, pero incluso las empresas de esta envergadura están luchando por protegerse y sobrevivir en la economía china de Shanghái, afectada por la pandemia. Señalan que la experiencia del cierre del país los volvió, y cito, completamente sobrios y los ayudó a darse cuenta de que la credibilidad del régimen comunista de China ya se derrumbó. Así que, ante la agitación prevista, se lanzaron a hablar. En señal de protesta, decidieron no obedecer las instrucciones de las autoridades para volver a una producción normal tras el confinamiento. Dicen que sus empresas reanudarán las operaciones, pero no la producción. Frank Xie es profesor de negocios en la Universidad de Carolina del Sur, Aiken. Explicó que es difícil para las empresas poner en marcha la producción después de 2 meses de confinamiento, sobre todo porque tienen que hacer frente a cadenas de suministro rotas. Añadió que la estrategia de los empresarios es, en esencia, una huelga. Vemos que esto es esencialmente el comienzo de una huelga general del sector industrial, del sector empresarial, de los trabajadores, de los capitalistas privados, de la gente de todos los ámbitos de la vida en Shanghái. De hecho, están llamando a una huelga social más amplia. Xie dijo que los empresarios protestan contra el régimen comunista chino. Un gobierno no puede cerrar imprudentemente una ciudad tan grande de más de 20 millones de habitantes y tantas empresas en ella de repente, sin ninguna discusión y por razones políticas. Además de la desobediencia en los negocios, la carta también insta a una reforma política y el objetivo es, según dice, desligar el desarrollo económico de la política. Para lograrlo, la carta enumera una serie de cambios sociales fundamentales que, según ella, deben realizarse, entre ellos, otorgar a los residentes derechos permanentes sobre sus tierras. En la actualidad, toda la tierra en China pertenece al Partido Comunista. Las personas y las empresas se limitan a comprar el derecho de uso de la tierra, normalmente por unas decenas de años. Eso incluye tanto terrenos como viviendas como espacios comerciales. La carta también pide que se eliminen las prohibiciones sobre el sistema de gobierno multipartidista y sobre las plataformas de prensa privadas. La carta además presiona para eliminar la clase social privilegiada y el sistema Hukou, que es el equivalente a un pasaporte intraprovincial y una herramienta que convierte a los 800 millones de agricultores de China en objeto de discriminación. La clase social privilegiada se refiere a los funcionarios de alto nivel del partido y sus familias que a menudo reciben privilegios y tratamientos especiales. Las industrias de Shanghái utilizan las huelgas para obligar al Partido Comunista Chino a llevar a cabo reformas políticas y forzar al PSC a cambiar el curso de la historia. Esto es, en mi opinión, un enfoque muy positivo para desmantelar al PSC a nivel civil. El servicio de noticias con sede en Estados Unidos, Radio Free Asia, consiguió contactar con varios de los autores de la carta. Dicen que seguirán promoviendo su contenido, pero pidieron que se mantuviera el anonimato por razones de seguridad. Una economista importante de China está echando leña al fuego de Beijing en lo que respecta a sus amenazas sobre Taiwán. Chen Wenling es la economista jefe del Centro Chino de Intercambios Económicos Internacionales. Es un grupo de investigación supervisado por la principal agencia de planificación económica de China. Chen pidió a Beijing que confiscara al gigante taiwanés de los microchips TSMC.
Casi toda la tecnología moderna requiere de semiconductores, desde los celulares hasta los ordenadores, los coches y las armas, y TSMC es uno de los fabricantes de chips más avanzados del mundo. Por ello, una toma de la empresa por parte de China tendría un enorme efecto dominó. La economista hizo estas declaraciones el lunes pasado en un foro organizado por una universidad de Beijing. Atacó también a los políticos y estrategas estadounidenses que elaboran las políticas sobre China, a los que calificó de descabellados y sin rumbo. Agregó que China no debe hacerse ilusiones y debe prepararse para luchar. Chen también instó a China a retomar Taiwán en caso de que Estados Unidos y Occidente decidan imponer sanciones a China como lo hicieron con Rusia. Añadió, y cito, especialmente en la reconstrucción de la cadena industrial y de suministro debemos apoderarnos de TSMC. Vale la pena señalar que Taiwán nunca fue gobernada por la China comunista. La isla está gobernada por sus propios líderes y una constitución democrática. Los comentarios de Chen sobre la reconquista de Taiwán están en consonancia con la política de una sola China de Beijing, que considera a la isla como parte del territorio de China continental. Medios de comunicación afirman que TSMC planea construir 6 plantas de fabricación de chips en Estados Unidos como parte de los esfuerzos para transferir su producción de chips a lugares más seguros. Hasta ahora la empresa anunció planes para una sola fábrica. Respecto a ese plan, Chen dijo que China no debe dejar que se alcancen todos los objetivos de la transferencia. TSMC declinó hacer comentarios sobre las declaraciones de Chen. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el noticiero de mañana. Muy buenas noches.